Bueno, un placer para mí estar aquí compartiendo esta tarde algunas ideas y algunas reflexiones generales sobre un tema que evidentemente está a la orden del día, como quiera, que es el de riesgo y resiliencia en la cadena de suministro. Al profesor Vega, muchas gracias por esta invitación, director de la Maestría en Gestión de Operaciones. Como bien lo decía Adriana, hago parte del equipo del mismo departamento al cual pertenece el profesor Carlos Vega, que es el Departamento de Gestión de Operaciones. Y pues un poco la intención es poder conversar las siguientes 2 horas sobre este asunto que, insisto, seguramente está a la orden del día y probablemente estaba un poco olvidado, pero con ocasión de la pandemia y del aislamiento y del frenón que tuvo la economía mundial en los últimos 6, 8 semanas, seguramente va a ser necesario nuevamente retomar algunos conceptos de riesgo y resiliencia. Hoy en día las organizaciones necesariamente a la fuerza están siendo resilientes, están buscando maneras seguramente de acomodar su operación y la manera de garantizar algunos ingresos durante estas semanas. Y seguramente lo que hemos vivido ha sido fuerte, pero seguramente lo que vamos a vivir de aquí en adelante también implicará mucha resiliencia y mucha cultura de gestión del riesgo. Bueno, entonces, muchas gracias. Un poco cómo es el protocolo de la sesión. Eh, en el momento que ustedes tengan una pregunta, siéntanse por favor en la plena libertad de hacerla. Simplemente vamos a utilizar la herramienta de chat para que ustedes por favor planteen en su inquietud y yo cada cierto tiempo voy a estar revisando el chat para revisar esas preguntas y en lo posible poder dar trámite a ellas, ¿no? Si de golpe hay alguna pregunta que por alguna circunstancia no pueda responder, tengan la plena seguridad que yo me llevaré la pregunta y a través de Adriana responderé por correo electrónico en los próximos días. Pero la intención es que esto también sea un poco conversadito a través del chat y tengo previsto algunas dinámicas a través de Slido que les diré en su momento cómo activar Slido y cómo interactuar a través de esta herramienta. Bueno, entonces, pues nada, muchas gracias y comencemos. Esto que están viendo acá, evidentemente es la panorámica del campus, ahí se ve buena parte de nuestro campus, el escenario habitual de nuestro desarrollo profesional y de nuestro desarrollo docente, que por estos días, digamos que está, yo creo que se ve así como está en la foto, muy desierto, muy quieto, añorando regresar a él, ojalá próximamente, ¿de acuerdo? Pero pues eso no ha sido ningún tipo de impedimento para poder seguir adelante con toda nuestra actividad docente a través de estos medios remotos. Para aquellos que no lo saben, digamos que la universidad se ha tenido que adaptar, los profesores nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que ser muy resilientes en estos días, porque más o menos la situación ocurrió así. El viernes, el 13 de marzo, salimos todos del campus. Obviamente ya había riesgo, ya la pandemia había sido decretada y demás, pero digamos que con la intención de regresar el lunes. Y el domingo en la noche ya nos mandaron un correo todos diciéndonos, a partir de mañana no podemos volver al campus y tenemos que ser virtuales. Entonces, eso ha garantizado, digamos, de alguna manera esa resiliencia, ha garantizado la continuidad de la actividad docente en la Universidad de La Sabana con bastante éxito. Entonces, con esto también les quiero decir que seguramente eh, estamos ante un escenario de resiliencia, no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico. Muy bien, entonces ahí está mi dirección de correo, la de la universidad, es jairojq@unisabana.edu.co. Por si alguno quiere escribirme de manera directa y pedir algo del material que voy a mostrar hoy, con muchísimo gusto yo se los puedo compartir. La bibliografía, los papers que hago referencia dentro de mi presentación, con muchísimo gusto yo se los puedo compartir sin ningún inconveniente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta conversación de hoy? Comprender cómo una compañía puede adoptar una estrategia de gestión de riesgo y resiliencia en las operaciones logísticas de la cadena de suministro, de forma tal que se garantice la continuidad del negocio.
Todos los que estamos acá presentes, yo parto del supuesto de que todos de alguna u otra manera estamos involucrados y somos responsables de la operación de un negocio, ya sea en abastecimiento, en producción, distribución, planeación de la demanda, eh, simulación de escenarios, todos de alguna u otra manera los que estamos aquí presentes, que en este momento somos 23, estamos relacionados con la operación de un negocio. Y evidentemente la operación de un negocio es una de las pilares fundamentales que garantiza la continuidad del mismo cuando tiene alguna irrupción. En estos últimos días hemos estado trabajando de la mano y de muy de cerca con distintas entidades y compañías que están buscando la manera de garantizar la continuidad de las operaciones a pesar de las circunstancias. Por supuesto, ha sido afectada, no es la misma operación, pero evidentemente hemos aportado algunos elementos para poder que las compañías se adapten rápidamente a estas nuevas circunstancias. Entonces, porque justamente necesitamos que a pesar de las circunstancias, los negocios traten de garantizar su continuidad, traten de garantizar su abastecimiento, la producción, la distribución, la gestión de los inventarios, la planeación de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un elemento fundamental y eso es un poco lo que vamos a reflexionar hoy. Cómo en medio de las circunstancias una compañía puede seguir operando y cómo puede anticiparse a esos cambios que en un momento se puedan dar. Al final de la presentación, lo que busco es que los participantes entiendan la importancia y la necesidad de refinar, si ya lo tienen, o de incorporar, si aún no lo han hecho, en su estrategia de negocio, una verdadera cultura y plan estratégico de gestión de riesgo logístico. Y aquí me quiero detener un poco. Tal vez de las primeras lecciones que debemos llevarnos hoy, luego de esta conversación, es que una cultura de gestión de riesgo solamente tiene sentido si hace parte de la estrategia integral del negocio. O sea, esto no puede ser eh, asumido en un negocio como algo estrictamente de la operación. Es decir, que las personas que están allá inmersas en la operación son las que tienen que pensar en el riesgo y ver de qué manera salir adelante a pesar de las dificultades que en un momento dado el negocio pueda llegar a tener. Esto necesariamente tiene que estar siempre, tener un asidero, un cimiento muy fuerte en la estrategia del negocio. Bien. Esa es tal vez la primera lección. Si asumimos que la cultura de gestión de riesgo es solamente para los de la cadena de suministro, solamente los de la operación, probablemente ahí ya vamos a tener dificultades y seguramente los planes de continuidad de negocio no van a ser asumidos como debe ser. Eh, por otro lado, compartido y articulado con los socios de la cadena de suministro. Evidentemente, en los escenarios en los que nos desenvolvemos actualmente en los negocios, en donde cada vez son escenarios mucho más globalizados, escenarios en donde hay más cantidad de proveedores, de clientes, de canales, los inventarios están regados por una gran cantidad de escenarios geográficos, cada vez dependemos más de no solamente articular la gestión de riesgo al interior de la organización, sino de poderla sincronizar con los demás socios de la cadena de suministro. Voy a citar algo, digamos que voy a hacer un paralelo. Mucho hablamos de la importancia de la colaboración como estrategia fundamental de optimización de las operaciones. Y cuando pensamos en estrategias colaborativas, pensamos probablemente en estrategias de distribución o poder hacer pronósticos colaborativos con mis clientes y proveedores. Y eso ahí funciona muy bien, pero ese mismo concepto de colaboración y de compartir información también se hace presente en la gestión de riesgo, porque si bien es cierto hay riesgos que podemos controlar de manera interna en la organización, muchos de los riesgos que se presentan en la cadena de suministro obedecen a factores externos que probablemente vienen de clientes o vienen de proveedores. Entonces, necesariamente no podemos pensar que una cultura de riesgo y resiliencia en la cadena de suministro va a tener éxito si no tenemos estrategias colaborativas para mitigarlos y para poderles hacer frente, ¿no? Entonces, que es un poco también lo que vemos hoy en día con ocasión de la pandemia. Muchas de las organizaciones que están en este momento teniendo esa continuidad de negocio, la manera como se han defendido y han tratado de salir adelante es justamente compartiendo riesgos y compartiendo estrategias colaborativas, ¿no? Por ejemplo, ayer yo estaba en el comité, me invitaron al comité de logística de Analdex
Y ahí hablaban de que hoy en día hay algunas, digamos que la capacidad de almacenamiento en los puertos en este momento está casi que llegando a su tope, ¿no? Porque evidentemente un puerto y toda la infraestructura portuaria no está hecha para almacenar, está hecha simplemente para que sea un escenario de tránsito de mercancías. Porque al final del día, pues obvio, entre más tiempo dure la mercancía en un puerto o en alguna instalación portuaria, pues eso implica más costos en la operación. Empiezan a cobrarme almacenamiento que no es barato, porque evidentemente el espacio es un recurso escaso en un puerto. Entonces, pero hoy en día, con ocasión de la pandemia, estamos viendo que los puertos en Colombia y en el mundo en general se están convirtiendo en centros de distribución, ¿no? Entonces, con ocasión de la pandemia, hay sociedades portuarias que le han dicho a muchos clientes, mire, sabemos que en este momento hay dificultades, entonces, en solidaridad a lo que está sucediendo, por algún tiempo no le vamos a cobrar almacenamiento. Digamos que renunciamos a esos ingresos, damos un tiempo para que usted saque la mercancía, probablemente extendemos los plazos y no le estamos cobrando almacenamientos. Eso es, por ejemplo, una manera de mitigar los riesgos y de ser de alguna manera colaborativos y solidarios en la cadena de suministro cuando ocurre un riesgo, ¿no? Y eso lo hablaban ayer en el Comité de Logística de Analdex. Así como la recuperación de la normalidad en las operaciones luego de ocurrida una crisis. Eh, digamos que en los escenarios académicos, cuando se habla de resiliencia, hay como dos grandes teorías. La primera que afirma que luego de una crisis, la cadena de suministro no vuelve a tomar la misma forma. O sea, de todas maneras, la cadena de suministro queda golpeada, queda afectada, y probablemente la cadena de suministro, las operaciones de esa cadena de suministro no vuelven a recuperar su forma y no vuelven a ser las mismas. Esa es una teoría. La otra teoría, por supuesto, totalmente contraria a la anterior, indica que las operaciones sí tienen la capacidad de recuperar nuevamente su forma inicial. Eh, ambas tienen razón, digamos, ambas tienen elementos positivos, elementos negativos, pero como siempre yo creo que en el mundo los extremos no son buenos, hay que llegar a justos medios. Entonces, hoy en día, justamente con todo esto que estamos viviendo, se habla de que las operaciones, luego de que a partir de la próxima semana, que ya empiezan a haber signos de, al menos en Colombia, signos de recuperación económica, algunos sectores económicos ya hemos escuchado que empiezan a recobrar su operación, las plantas se vuelven a prender, empieza a haber algún tipo de movimiento de ingresos y movimiento comercial, la cadena de suministro seguramente no va a ser la misma, porque vamos a tener que implementar, y ya se están haciendo, una cantidad de protocolos para asegurar la disminución de la posibilidad de contagio dentro de los escenarios de distribución, dentro de los escenarios de transporte, en las bodegas, en los puertos, en los muelles, ¿no? Entonces, en ese caso, pues estamos diciendo que la cadena de suministro va a operar, pero no va a ser la misma de hace 6 semanas. Muy bien, vamos a revisar el chat, si hay aquí, si en este momento hay alguna pregunta. No, perfecto, todavía no hay preguntas. Muy bien, entonces, para esta discusión, para esta conversación, este es el recorrido que tengo planteado para hoy. Vamos a partir de alguna línea base de conceptos, a recordar algunos conceptos básicos de operaciones, logística y sobre todo de eficiencia de cadena de suministro y cómo el riesgo y cómo la gestión del riesgo en las operaciones logísticas aportan en beneficio de tener cadenas de abastecimiento altamente eficientes, productivas y, y que cumplan su propósito. Luego entramos de lleno a entender qué es el riesgo, cuáles son las dimensiones del riesgo. Vamos a revisar rápidamente un modelo que nos permite de una manera muy sencilla implementar rápidamente un modelo de gestión de riesgo en el cual no se requiere un software especial ni una inversión adicional. No, sencillamente es un paso a paso que utilizando matrices en Excel podemos a partir de muy rápido, mañana, pasado, etcétera, si no lo tengo, empezar a explorar estos escenarios de identificación y, mitigación, y estrategias de mitigación de riesgo. Y al final vamos a hacer una reflexión muy rápida sobre lo que significa la resiliencia aplicada a los modelos de operación de cadena de suministro.
Muy bien, me van a excusar, por favor, este slide está bastante cargado de texto. Tal vez es uno de los pocos slides, de pronto por ahí más adelante tengo otro, pero este es un slide donde me parece importante que esté tan cargado de texto y absolutamente necesario, porque sencillamente estoy haciendo referencia a los dos conceptos básicos que de alguna manera mueven nuestra disciplina. Por un lado, gerencia de logística y por el otro lado, gerencia de la cadena de suministro, Logistics Management y Supply Chain Management. Ambas definiciones, a mi juicio, pueden ser, digamos, las definiciones que consideraría oficiales de nuestra disciplina, como quiera que son del Supply Chain Management Professional. Que esto es esencialmente un gremio a nivel internacional conformado por personas, o sea, por profesionales de logística y por empresas que buscan generar conocimiento y reflexión alrededor de nuestra disciplina básica, que es la logística y las operaciones en la cadena de suministro. No quiero claramente detallar esa definición, cada una de esas definiciones, recorrerlas, sino simplemente exaltar algunos elementos fundamentales. El primero es de gerencia de logística, que sencillamente lo que dice es parte de la cadena de suministro, que se encarga de planear, implementar y controlar el eficiente y efectivo movimiento hacia adelante y hacia atrás de productos y servicios y toda la información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir y satisfacer y colmar las expectativas del cliente. Luego la definición, sencillamente ahí empieza a detallar un poco más cuáles son esas actividades ya finas, típicas de la cadena de suministro, incluye toda la logística de entrada, la logística de salida, la gestión de los fletes, la gestión del transporte, el almacenamiento, el manejo de materiales, el perfecto cumplimiento de la orden, del pedido, el diseño de la red logística y sus capacidades, ¿no? La gestión de los inventarios, la planeación del abastecimiento y la demanda, es decir, articular abastecimiento con demanda. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso. Y la gestión, la gerencia de todas las relaciones con esos terceros que nos ayudan a desarrollar algunas de esas actividades logísticas, esencialmente toda esa relación con las empresas de prestación de servicios logísticos, los operadores logísticos, llámense 3PL, 4PL o más avanzados, 5PL y demás, ¿no? Ya no sé en qué número irán los PLs, pero toda esa relación con entidades y empresas que nos ayudan a esa operación logística. Por el otro lado, hablamos de gerencia de la cadena de suministro, que yo la veo como la manera de estratégicamente articular la operación logística de los actores de la cadena, de clientes y proveedores. O sea, el gerente de logística es el que se encarga de que a nivel interno todo funcione bien, el abastecimiento, la producción, la distribución, etcétera, ¿no? La gestión de los inventarios, el manejo de los materiales, el perfecto cumplimiento de la orden y demás. Pero el gerente de cadena de suministro es aquella persona que dentro de una organización se encarga de articular la logística de su organización con la logística de los clientes y con la logística de clientes y proveedores. En gerencia de cadena de suministro se utiliza una palabra muy importante que es la sincronización o articulación. Debemos garantizar que todos esos procesos logísticos estén lo más acompasado posible entre clientes y proveedores, ¿no? Por eso, digamos que la definición de arriba habla de que la gerencia logística es parte de la cadena de suministro, ¿no? Probablemente el supply chain management es un concepto mucho más amplio que está por encima de la logística. Bien, entonces quiero hacer esa precisión porque en algunas ocasiones siento que estos dos conceptos no son precisos del todo y casi que los utilizamos de manera distinta como si significaran lo mismo. Y claramente no, están íntimamente y estrechamente relacionados, pero son dos cosas totalmente distintas, la logística a supply chain management. Ahora bien, quiero hacer una precisión. De aquí en adelante en la conversación, cuando yo me refiera a logística, quiero que piensen en el concepto amplio de logística, desde planeación, abastecimiento, producción, distribución y retornos. No solamente logística vista como una disciplina o una herramienta que me ayuda a optimizar la distribución. Distribución es uno de los 5 macroprocesos de logística. Cuando hablemos de logística, entonces siempre hacemos referencia a los 5 macroprocesos, que son planeación, abastecimiento, producción, distribución y retornos. 5 macroprocesos. Bien, perdón un segundo que no entiendo esto. Ya, ahora sí. Entonces, logística, digamos que abarca todo ese concepto amplio en esta conversación y digamos que en general
en el mundo de los negocios debería ser así. ¿Por qué hago la precisión? Porque en lo que yo llevo de experiencia trabajando con todos estos asuntos desde distintos temas, desde lo práctico y lo docente y demás, y la investigación, a veces caemos en el error, a mi juicio, de que logística solamente es distribución. Y no es así. Logística es todo eso que les acabo de mencionar. Aquí hay un chat, déjenme revisar. Una consulta, la unión de las dos, aquí César, gracias César por su pregunta, dice, una consulta, la unión de las dos podría ser PVC, Product Value Chain, César García. Bueno, no conozco, no estoy familiarizado con el concepto de Product Value Chain, sí estoy familiarizado, algo que considero que podría, no sé, me parece que podría ser similar, que es el concepto de red de valor, Value Network. Digamos que cuando uno habla de supply chain management, que es el concepto clásico, inmediatamente pues uno piensa en una cadena, que es una sucesión, va uno y después el otro y después el otro, o sea que es algo como muy lineal. Y evidentemente hoy en el mundo de los negocios y con todo esto, y con temas de globalización y de regionalización y demás, uno no puede pensar que la cadena de suministro es algo lineal. Realmente es una red compleja de interrelaciones de muchos clientes con muchos proveedores, con muchos canales. Es una relación muchos a muchos, ¿no? Entonces, yo como compañía tengo un catálogo de proveedores que me proveen una gran cantidad de insumos, materiales, servicios, información, etcétera. Asimismo, tengo relación con muchos canales, con muchos clientes. Entonces, realmente es una relación más de value network y no solamente de cadena de suministro. No sé si, César, si de pronto el concepto que usted habla ahí de product value chain se hace referencia a lo que estoy diciendo de red de valor, en donde definitivamente, claro, digamos que podríamos decir que las dos combinadas es lo que permite ese concepto amplio de red de valor o lo que tú dices ahí de product value chain. Sí, muchas gracias. Listo, César, con todo gusto. Entonces sigamos. Bueno. Aquí les quiero mostrar este concepto macro de lo que es de lo que yo denomino la función de valor del supply chain management. No lo vayan a tomar ni mucho menos como una función matemática, sencillamente es una función conceptual estratégica. Entonces, la función de valor del supply chain management, y eso de pronto ayuda también a la pregunta que hacía hace un rato César, es una función que combina 4 argumentos: nivel de servicio, costo de operación, oferta y demanda, ¿no? 4 argumentos. Entonces, ¿cuál es el juego? O sea, ¿qué significa? Ese juego de logística combinada con gerencia de cadena de suministro es un juego que lo que busca, estratégicamente hablando, es maximizar el nivel de servicio. Es decir, cumplir en perfecto y en sentido estricto con el pedido de los clientes en cuanto a referencias, entregas completas, entregas a tiempo, que la documentación que acompaña a la entrega no tenga ningún inconveniente, lo que otros llaman el pedido perfecto o el OTIF, ¿no? Entonces, eso significa maximizar el nivel de servicio. Pero evidentemente debemos buscar un balance efectivo con los costos de operación, lograr tener el costo de operación lo más bajo posible. ¿Y por qué digamos que hago esa distinción y esa precisión de servicio y costo? Porque lo que a veces uno ve en las organizaciones es que en aras de no sacrificar el servicio, aumentan el costo de operación reflejado en altos índices de inventario. Entonces, tienen inventario, se acolchonan muy bien con inventario de seguridad para garantizar que lo que me pidan lo voy a tener siempre disponible para entrega casi que inmediata. Entonces, puedo ser muy bueno en el servicio, pero no tan bueno en gestionar mis costos de operación en términos de exceso de inventarios. Inventarios regados por muchas partes, en muchos centros de distribución, en muchos operadores logísticos, etcétera, para garantizar que esté lo más cerca posible al cliente para reducir los tiempos de entrega. Entonces, en ese caso, son muy buenos en servicio, pero no tan buenos en costo de operación. Y por el otro lado está la otra cara de la moneda. Hay compañías que probablemente no son buenas en servicio,
pero sí son muy buenas reduciendo costos de operación, es decir, bajándose lo máximo posible en sus inventarios, casi que inventarios tendiendo a cero, pero atentan o juegan, digamos que eso es una cuerda, están en el filo de la navaja, de que me piden y tengo serio riesgo de decir, ¿sabe qué? No lo tengo. ¿Sabe qué? Se lo entrego después. Entonces, son compañías que probablemente, cuando uno hace una profundización en sus indicadores de gestión, tienen indicadores de backorder muy altos, porque pues no están cumpliendo con las entregas, pero sí son muy buenos y muy eficientes reduciendo costos de operación. Entonces, un poco el juego, por supuesto, de logística y cadena de suministro es mantener ese balance entre servicio y costo, ¿no? Por ejemplo, la última encuesta nacional logística, la última que tenemos referencia, que es 2018, esperamos ahorita 2020 que podamos tener resultados, aunque estos días ya tengo noticias de que la Planeación Nacional, que digamos que es en Colombia el ente encargado de hacer la encuesta nacional logística como instrumento de política pública, antes de marzo, antes de que todo esto se diera, ya hizo el proceso de evaluación y selección de la firma de investigación que va a hacer la encuesta nacional de este año, pero una vez inició la pandemia, pues todo eso quedó quieto, no sabemos si se va a poder tener resultados este año, pero bueno, esperamos todavía que en el 2020 haya resultados de la encuesta nacional logística. Entonces, la última encuesta nacional logística, por ejemplo, habla que los costos de operación en Colombia promedio son del 13.5% con respecto a las ventas. Hablemos en cifras redondas. ¿Qué significa eso? Que en Colombia, a juicio de ese instrumento que, digamos, que tiene una seriedad, yo lo reconozco como con una seriedad de las cifras y de los estudios, indica que de cada 100 pesos que vende una compañía en Colombia, 14 son costo de operación. Y eso evidentemente uno puede decir, bueno, eso es alto, eso es bajo, eso es bueno o eso es malo. Si lo comparamos con los países de la OCDE, el costo de operación logística de estos países normalmente fluctúa entre el 5 y el 9%. Nosotros estamos en el 14%. Evidentemente estamos muy, muy lejos de ese posible estado ideal, ¿no? Y de esos costos de operación, justamente los dos elementos que más participan en ese costo de operación, que más le aportan al costo de operación en Colombia, son en su orden el transporte y el inventario. No sé, ahorita no recuerdo bien la cifra exacta, yo les puedo, si ustedes quieren enviar la encuesta nacional logística del 2018, pero creo que de ese 14%, el 45%, o sea, casi la mitad, es transporte y el otro 50 y tantos por ciento es inventario, ¿no? Entonces vemos que todavía las compañías en Colombia tienen una brecha muy importante para saber gestionar su inventario. Y de hecho, y ahí conecto con el otro elemento que está ahí, la función de valor. Si yo quiero ser bueno gestionando inventario, debo tener un balance efectivo entre la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, tener unos excelentes modelos e información de mercado que me permita predecir la demanda con un error de pronóstico muy bajito, muy chiquitico, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que me permite, si yo tengo un excelente pronóstico de la demanda, tengo una muy buena información de mercado, tengo unos modelos causales de predicción de la demanda bien administrados, bien refinados, con permanente información de mercado actualizándola, yo puedo bajar el error de pronóstico y de esa manera puedo articular toda la operación logística, desde abastecimiento hasta distribución, porque reduzco la incertidumbre frente a lo que va a suceder en el mercado. Entonces, para yo poder ser bueno en servicio y costo, necesariamente tengo que optimizar la demanda y balancearlo con la oferta, ¿no? Si yo logro tener como esas cuatro bolas, pensando de pronto en un malabarista, esas cuatro bolas arriba en el aire, flotando de una manera armónica, yo desde la estrategia de operación logística puedo estar aportando a maximizar el beneficio del negocio. Es decir, cualquiera que sea el beneficio, llámese, o en general podríamos hablar de mantener un aporte de una productividad financiera del negocio, ¿no? Ese es el aporte de los logísticos frente a la estrategia del negocio. Servicio, costo y balance costo efectivo de oferta y demanda. Bien. Por ejemplo, en esa misma encuesta nacional logística, cuando uno empieza a indagar todos esos indicadores que muestra la encuesta, tal vez empieza uno a entender por qué en Colombia los costos de operación son tan altos y por qué las compañías tienen tantos inventarios y se acolchonan tanto, porque justamente no hacen planeación de la demanda. De nuevo, la cifra puede estar
no puede ser exacta, pero más o menos lo que dice la encuesta es que a duras penas el 20% de las compañías en Colombia hacen planeación de la demanda. Claro, la pregunta es, ¿qué tan eficiente es esa planeación? Esa sería otra pregunta. Pero bueno, quedémonos con ese indicador. Solamente el 20% de las empresas en Colombia hacen planeación de la demanda. Entonces es cuando uno dice, chanfle, ¿cómo vamos a ser buenos gestionando inventarios si no tenemos una predicción de la demanda que nos permita entender un poco cómo poderme cubrir con inventarios ante esas fluctuaciones de demanda, ¿no? Entonces, fíjense que mucho hablamos de que es que la logística en Colombia es costosa por la infraestructura, porque no tenemos carreteras adecuadas, porque no tenemos puertos de clase mundial, porque los trámites portuarios son muy engorrosos, demasiado demorados, porque todas las actividades de inspección, vigilancia y control en los puertos son supremamente invasivas a la carga y en un momento la pueden dañar, porque por muchos factores. Pero nunca miramos hacia adentro. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros como organización para reducir los costos de operación? Y claramente la planeación de la demanda es un factor absolutamente fundamental del ABC logístico. Si no tenemos buenos pronósticos de la demanda, es muy difícil poder tener una balance costo-efectivo, servicio-costo en la operación logística, ¿no? Entonces también es un poco mirarnos hacia adentro. Bueno, listo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Por ahora no hay preguntas. Bien, entonces en este momento vamos a entrar, por favor, ahí en sus computadores o los que estén conectados a esta sesión a través de su celular. Pueden digitar, por favor, y voy a escribir aquí en el chat para que sea comprensible por todos. Vamos a ingresar al siguiente sitio, www.slido.com. Bien, cuando ingresen a slido.com, van a encontrar un home parecido a este. Y ahí en la cajita donde dice Joining a Meeting, van a escribir, por favor, lo que ven ahí en el slide y que también voy a replicar aquí en el chat. R2 SCM. Ese es el hashtag. Eso significa Riesgo y Resiliencia Supply Chain Management. R2 SCM. ¿Listo? Entonces yo voy a cambiar en este momento vamos a salir de esta presentación y voy a entrar a mi Slido. Bien. Y voy a activar la primera pregunta con la que quiero que empecemos a interactuar. La primera pregunta es, escriba en una palabra la principal característica que define o que defina la eficiencia en la cadena de suministro. Reglas de participación, básicamente no hay. Se puede participar varias veces, o sea, yo puedo escribir varias preguntas y si ahí aparece una pregunta que dice oportunidad y a mí me parece interesante, vuelvo y la copio. O sea, se vale copiar y se vale repetir y digamos, participar muchas veces con muchas palabras. En este momento en el chat, en esta sesión, hay 28 participando. Esperaría que este contador que estoy aquí señalando esté en 28 o muy cercano a 28. Yo hago una pregunta, ¿ahí están viendo mi pantalla o no la están viendo? Jairo, estamos viendo la presentación de Sí, es que PowerPoint. voy a compartir en mi pantalla en este momento para que vean lo mismo Ahora que yo sí, estoy viendo. Ahí ya la deben estar viendo. Eso. sí, ahora sí. Entonces, bueno, ahí va el contador, va en 4. Entonces, porfa, anímense, ingresen, slide.com, hashtag R2SCM, y empiezan a escribir sus palabras, por favor. Vamos, 8, faltan 20. 9, listo, ánimo, adelante. Voy a mirar que aquí hay un chat. Listo, perfecto. Vamos, 10, adelante. Necesito que ese contador suba y suba y suba hasta 25 más o menos. Ya casi. Y aquí ya están las palabras escritas. Adelante, por favor.
13. Lleguemos a unos 15, por favor, 2 más. Y los demás sigan participando de manera copiosa. Perfecto, 16, no, esto está buenísimo. Aquí voy a revisar el chat que alguien... Sí, porfa, las palabras, no en el chat, porque si no, entonces no quedan dentro del resultado. Por favor, en Slido. Gracias. Bueno, 10 segundos más y paramos esta primera participación. Gracias, Adriana, exacto. R2SCM, slido.com. Sinergia. Quien escribió Sinergia, lo invito a que lo escriba en el Slido, porfa. Gracias. Bueno, paremos en este momento la posibilidad de participar y miremos qué resultados arrojó. Entonces, en este caso, ahí deben estar viendo los resultados. El resultado de este ejercicio es una nube de palabras, en donde el tamaño explica o muestra la cantidad de veces o de ocurrencias que tuvo la palabra dentro de las participaciones de ustedes. Entonces, evidentemente, hay 2 palabras que se llevaron el premio gordo, en las cuales la inmensa mayoría relaciona la eficiencia de la cadena de suministro con adaptabilidad de forecast. Claro, digamos que una cadena de suministro altamente eficiente y en las circunstancias actuales es aquella cadena de suministro que tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias del momento y yo diría más que adaptarse es anticiparse. Es una palabra clave en gestión de riesgo, anticipar los riesgos, tener los riesgos cubiertos, ¿no? Este tema de gestión de riesgo es lo más parecido a un seguro. Rico tenerlo, claro, y rico tenerlo, pero rico no tener que usarlo nunca, ¿no? Pero el día que lo necesite y no lo tenga, probablemente ese día puedo tener inconvenientes. Entonces, el día que se me presente un riesgo y no lo haya identificado, probablemente ese día voy a decir, miércoles, ¿por qué no anticipé esto que me iba a pasar? ¿No? Porque en gestión de riesgo también se utiliza mucho el tema de la contingencia. ¿Bien? A mí hace muchos años, cuando yo arranqué, hace 25 años, en todo este tema logístico, dicho sea de paso, yo no estudié digamos, para trabajar en logística, pero cuando empecé a trabajar con todos estos temas de logística hace 25 años, los cuales me empezaban a enamorar y a cautivar y a apasionar, alguien me enseñó que en logística no es suficiente tener plan A y tener plan B. Me dijo, mire, y me abrió un Excel. Me dijo, ¿usted qué ve en el Excel? No, pues yo veo que hay hasta Z. ¿Y qué ve más allá? No, pues que hay luego A, B, C. Perfecto. Usted debe cubrir la contingencia en un Excel. Entre más celdas tenga llenas en un Excel de planes de contingencia, significa que su cadena de suministro es mucho más resiliente y está mucho más cubierta, ¿no? Entonces, ese es un poco anticipándome la moraleja del cuento de hoy. Tenga planes para todo lo que a usted se le ocurra y tenga una cadena de suministro altamente adaptable. Forecast, por supuesto, un poco lo que hablábamos ahorita, una cadena de abastecimiento altamente eficiente es aquella cadena de suministro que tiene la capacidad de anticipar los movimientos de demanda. Hay otras que tienen, digamos, una segunda participación, planeación y costo, evidentemente. Una cadena de suministro eficiente es aquella que planea y anticipa y que reduce costos. Hay otras palabras, sinergia, integridad, integral, forecasting, bueno, eso se le suma forecast, reducir costos, etcétera. Muy bien, muchas gracias por su participación. Volvamos a la presentación. Bien. Aquí ya deben estar viendo de nuevo mi presentación. Bueno, entonces, las mejores cadenas de suministro no solo son rápidas y efectivas en costos, también son ágiles y adaptables. Y se aseguran de que los intereses de todas las empresas involucradas se mantengan alineados. ¿No? Fíjense que ahí estamos en esa definición, que por supuesto esa no es mía ni mucho menos. Aquí está, siempre todos mis slides tienen abajo la referencia de dónde se han sacado los conceptos. Habla de que una cadena de suministro altamente eficiente es una cadena de abastecimiento ágil, adaptable y alineada. Es decir,
es una cadena de suministro triple A. ¿Bien? ¿Qué es una cadena de suministro ágil? Es aquella que reacciona a los cambios súbitos en la oferta y la demanda, que es un poco lo que estamos viviendo en las últimas semanas. Por allá en enero, febrero, cuando empezamos a tener noticia del virus y que el virus estaba primero atacando China y atacó exclusivamente, digamos que inició en una población en Wuhan, eh, digamos que el fenómeno que se presentó por las condiciones y por el lugar geográfico en donde se empezó a presentar el virus y todas las medidas de aislamiento y protección, afectó al mismo tiempo la oferta y la demanda. Y digamos que, claro, en el mundo digamos que no habíamos vivido una pandemia de estas características, ¿no? Pero que desde el punto de vista de los análisis de la operación, lo que hace inédita a esta pandemia es que afectó al mismo tiempo, esta situación afectó al mismo tiempo la oferta y la demanda. ¿A qué me refiero? En China, pues China evidentemente es un mercado, es uno de los mercados más grandes del mundo, y cualquier cosa que suceda en China que haga que la gente deje de comprar necesariamente afecta la demanda mundial, ¿no? Y al principio de la demanda veíamos que el hecho de que China empezara a aislarse hizo probablemente que muchos vuelos no salieran ni llegaran. Y eso empezó a afectar la demanda de combustible y empezó a afectar los precios del petróleo, ¿no? Y empezó claramente ahí, digamos, como un efecto dominó, a afectar la demanda de una gran cantidad de bienes y servicios, ¿no? Pero por el otro lado, también afectó la oferta, porque en China es donde están concentradas los grandes centros de producción de muchas firmas en el mundo, de Amazon, de Zara, de Gap, de todas estas grandes marcas. Ahí es donde están concentrados sus centros de producción por condiciones de costos, por condiciones de facilidad de mano de obra, etcétera, 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 pero ahí es donde está concentrada la producción. Entonces, digamos que esa es una de las situaciones que hace especial a esta pandemia, de que en el sitio donde ocurrió, donde inició y donde tuvo una gran afectación, para la operación afectó la oferta y la demanda al mismo tiempo, ¿no? Y por eso es que las compañías estaban seriamente preocupadas de lo que estaba sucediendo, porque le estaba afectando su principal mercado, demanda, y estaba afectando su principal fuente de abastecimiento, oferta, ¿no? Bueno, entonces la cadena de abastecimiento ágil es aquella que reacciona a los cambios súbitos de oferta y demanda. La cadena de alta rapidez y bajo costo no puede reaccionar a cambios de imprevistos en la oferta y la demanda. Entonces, lo que hemos visto es que cuando somos altamente eficientes en costo, eh, en reducir los costos de operación de una manera casi que excesiva, son esas cadenas de suministro justamente las que no pueden reaccionar con agilidad a los cambios de oferta y demanda. Parece una paradoja, pero así es. De hecho, yo al final les voy a sugerir un libro bastante interesante en donde justamente habla de muchos casos que analiza de muchas compañías, de muchos riesgos, de muchos factores que han sucedido, en donde un poco la conclusión es las cadenas altamente eficientes en costos no necesariamente son las que se adaptan con agilidad a cualquier movimiento súbito de oferta y demanda, ¿no? Por eso la importancia de la gestión de riesgos, porque la gestión de riesgo es lo que nos permitiría cubrirnos cuando la cadena de suministro es altamente eficiente en costos. Porque si yo tengo una cultura de gestión de riesgos, estoy permanentemente con las antenas puestas en identificar de dónde me pueden venir, me perdonan la expresión, los tiros, para adaptarme lo más rápido y ágil posible cuando el riesgo suceda. Se recuperan rápidamente contra tiempos súbitos, esa es, digamos, una característica de una cadena de suministro ágil. Por otro lado, vemos una cadena de suministro adaptable, que es aquella que se adapta a los cambios de estrategias y estructuras de mercado, ¿no? La adaptación no tiene que ser necesariamente una táctica defensiva. Lo que estamos viviendo en estos días, sobre todo en Colombia, es que, y yo digamos que asistía a conversaciones muy al principio de cuando se empezó todo este tema de aislamiento social en Colombia, hace ya casi 3, 4 semanas,
lo que decían las compañías en distintos foros es, mire, esto me llegó y yo no estaba preparado. Yo no sabía que esto me iba a pasar. Yo no sabía y no podía intuir que de un momento a otro iba a tener que dejar de producir, que de un momento a otro iba a tener que, no iba a poder vender, ¿no? Entonces las compañías no estaban preparadas para esto. Entonces, de alguna manera y de una estrategia defensiva, empezaron a sacar adelante lo mejor posible su operación. Y ahí fue cuando empezaron muchas compañías que todavía lo siguen haciendo, adaptando rápidamente estrategias de canales de comercialización a través de comercio electrónico, a través de la virtualización, ¿no? De hecho, en estos días veía por ahí un meme que decía más o menos cuál ha sido el factor que ha disparado el uso de las TICs en su empresa. Entonces, no, que la estrategia de TICs, que la estrategia del negocio, y allá al final decía el COVID-19, y todo el mundo decía COVID-19, que evidentemente COVID-19 ha hecho que las compañías de una manera atropellada, pero han tenido que meterse en todos estos temas de virtualización, de comercio electrónico, de plataformas de comercio electrónico, de entrega de última milla utilizando domicilios.com, una cantidad de cosas, de manera atropellada meterse en una cantidad de estrategias colaborativas, ¿no? Entonces, si esto hubiese sido un poquitico, digamos, anticipado, seguramente no hubiera sido una táctica defensiva, sino una táctica proactiva. Bien, y estoy preparado para lo que pueda llegar. Y eso es lo que aporta la gestión de riesgo. Las mejores cadenas de suministro se anticipan, un poco lo que decía hace un ratico, si yo quiero ser una cadena de suministro triple A en lo que a adaptabilidad se refiere, necesariamente debo tener dentro de mi estrategia de operación un capítulo importante para la gestión del riesgo, ¿no? Las cadenas de suministro triple A también son alineadas, alinean los intereses de las empresas, los intereses de las empresas de la cadena de suministro, pasan de tomar decisiones empresariales a tomar decisiones de cadena de suministro. Y aquí ya quiero hacer un especial énfasis. Hablamos un poco lo que yo decía hace un rato, mucho de que una estrategia de eficiencia en la operación logística es la colaboración. Pero no es fácil llevar a cabo la colaboración en la cadena de suministro. Pero vemos que justamente una de las mejores estrategias para mantener una cadena de suministro alineada como factor fundamental de la cadena de suministro AAA es la colaboración, y es que las decisiones que tomemos en las empresas, al menos en lo que a operación se refiere, siempre busquen medir cuál es el impacto que va a tener esa decisión en la cadena de suministro, es decir, cuál es el impacto que van a tener mis clientes y mis proveedores. Una decisión sencilla o un análisis sencillo en cualquier cadena de suministro siempre va a ser, por ejemplo, el cambio de empaque. Pero antes de tomar una decisión de cambio de empaque, de tamaño, de material, de contenido, etcétera, siempre debemos pensar no solamente en el beneficio para la compañía, sino qué impacto va a tener esa decisión en mis canales de comercialización, o sea, mis clientes, o en mis proveedores, ¿no? Y de alguna manera, ¿por qué no decirlo? Tratar de evaluar esos cambios antes de implementarlos con clientes y proveedores, de manera tal que lleguemos a armonizar la estrategia de operación en toda la cadena de suministro, lo mejor posible, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto lo quiero pasar rápidamente, esto igual lo van a tener en la presentación, algunos elementos adicionales de lo que debería tener una cadena de suministro para que sea ágil, promover el flujo de información, relaciones colaborativas, políticas de gestión de inventarios, planes de contingencia y manejo de crisis, que es un poco lo que nos reúne esta tarde. Entonces, fíjense que la gestión de riesgo casa muy bien con lo que significa una cadena de suministro AAA. Una cadena de suministro adaptable es aquella que está permanentemente monitoreando el mercado, desarrollando proveedores y clientes y operadores, monitoreando necesidades de consumidores, es decir, planeando y anticipando demanda. Una cadena de suministro alineada es la que intercambia información útil de la operación en todos los eslabones de la cadena, comparte riesgos, comparte costos, comparte ganancias como principal iniciativa de mejoramiento. Muy bien, voy a revisar el chat. No hay preguntas, pero reitero que en cualquier momento que ustedes tengan una pregunta, por favor, siéntense en la plena libertad de hacerla a través del chat, que no tengo problema en estar revisando el chat y estar un poco al tanto de eso y tratar de solucionar las dudas que tengan. Esto que estoy mostrando acá es
la recomendación que el modelo SCORE hace de cómo se debe medir el desempeño de una cadena de suministro, para que justamente sea ágil, adaptable y alineada. Entonces habla de que los indicadores de gestión de una cadena de suministro se pueden categorizar en 5 grandes elementos: indicadores de confiabilidad, indicadores de velocidad y atención, indicadores de eh, agilidad, indicadores de costos e indicadores de gestión de activos o eficiencia en el retorno de inversión sobre los activos que hacen parte de la operación. Entonces, esto evidentemente hace parte de un gran modelo de eficiencia operacional que se llama el modelo SCORE, Supply Chain Operation Reference Model. A mi juicio, digamos que porque creo en él, probablemente lo que voy a decir es absolutamente sesgado, lo reitero y lo anticipo porque creo en el modelo. A mi juicio, el modelo SCORE es el modelo más universal que puede existir para definir la eficiencia operacional en la cadena de suministro. El modelo SCORE habla de que una cadena de suministro, para poder ser analizada, diagnosticada y definir su camino de optimización, se debe hacer análisis a nivel de procesos. ¿Cuáles procesos? Planeación, abastecimiento, producción, distribución y retornos. Se debe articular los procesos con las prácticas logísticas. Asimismo, articularlo con los indicadores de gestión y con un elemento fundamental que a veces no lo tenemos muy en cuenta, que es la gente. Entonces, el modelo SCORE habla de que esos 4 elementos, esos 4 pilares fundamentales deben estar articulados para poder potencializar la eficiencia operacional. Procesos, personas, prácticas, indicadores de gestión. Y de manera transversal a esos 4 hay un quinto factor, que son los facilitadores logísticos, es decir, todas aquellas tecnologías que me permiten potencializar los procesos, las prácticas, permitir que la gente haga mejor su trabajo y tener, por supuesto, unos buenos desempeños en la eficiencia operacional. Entonces, esto es tomado del modelo SCORE. En este momento creo que el modelo SCORE ya va como en versión 12, 13, 14, no sé, eso permanentemente se está reinventando el modelo SCORE, Supply Chain Operation Reference Model. Y aquí lo que estoy mostrando en esta gráfica sencillamente es tratando de hacer ya como una especie de cierre de esta primera parte, relacionando la función de valor que ven en la parte de arriba con los indicadores de gestión del modelo operacional del modelo SCORE. Entonces, para poder medir la eficiencia en el servicio, en la maximización del nivel de servicio, utilizo indicadores de confiabilidad, los indicadores de confiabilidad y de velocidad y atención, que pueden ser considerados indicadores de orden táctico y operacional. Para poder medir qué tan eficiente estoy siendo en el balance de la oferta con la demanda, entonces utilizo todos los indicadores de agilidad del modelo SCORE, que son indicadores de orden táctico, o para tomar decisiones tácticas. Los primeros son para tomar decisiones tácticas y operativas. Por el otro lado están, pues, cómo medir el desempeño en cuanto a minimización de costos de operación con indicadores y con modelos core. Pues utilizo todos los indicadores de supply chain cost, que son indicadores ya tácticos y empiezan a ser indicadores, por supuesto, estratégicos, porque a partir del costo es que yo empiezo a medir el desempeño financiero de la empresa como un todo. Y por el otro lado están los indicadores de gestión de activos, que son los que me ayudan a medir qué tanto desde la operación logística estoy aportando a maximizar el beneficio neto del negocio. Claramente, y sin lugar a dudas, son indicadores de orden eminentemente estratégico. Muy bien, hasta aquí vamos a ver preguntas. No hay preguntas por ahora. Listo, sigamos adelante. ¿Qué es el riesgo? Entonces ya con esto acabo de terminar la primera parte, que es el recorrido por esos conceptos básicos de cadena de suministro, en donde ya empezamos a vislumbrar cómo la estrategia y la cultura de gestión de riesgo aporta en beneficio de la eficiencia operacional de un negocio, de la agilidad, de la confiabilidad, de la respuesta oportuna de una cadena de suministro AAA en general. Ahora sí vamos a entrar a mirar un poco más en detalle qué es el riesgo y todo lo que significa gestionar el riesgo y la resiliencia en la cadena de suministro.
una definición muy sencilla y casi que coloquial de lo que es el riesgo es la que estoy mostrando en este slide. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos y en la estrategia del negocio. Y eso, y era un poco lo que yo decía tal vez en los dos primeros slides. Necesariamente cualquier riesgo que afecte la operación termina afectando la estrategia del negocio. Por tanto, si yo quiero tener éxito en la gestión del riesgo de la operación, esta debe estar necesariamente sustentada, soportada y apalancada en la estrategia corporativa. De igual manera como en la operación logística. La operación logística siempre debe tener asiento y debe estar alineada perfectamente con la estrategia del negocio. Entonces, lo que hace que el riesgo sea riesgo es que primero hay una incertidumbre. Luego esa incertidumbre va a tener, si sucede, hay unos efectos. Esos efectos necesariamente golpean los objetivos del negocio. Y al golpear los objetivos del negocio, está poniendo en riesgo la estrategia del mismo, la continuidad del mismo. Bien. Entonces, esos son un poco los elementos del riesgo. La resiliencia, el origen del término proviene de la ciencia de los materiales. O sea, resiliencia no es un concepto propio de la operación, ni del mundo del management. La resiliencia realmente es un concepto adaptado al management del mundo de los materiales y del mundo de la química. Porque la resiliencia es la propiedad que ciertos materiales tienen y que describe la capacidad del mismo a recuperar su estado inicial cuando tiene una afectación externa. Cuando hay una variable, un agente externo que afecta al material, la resiliencia es la propiedad que tiene ese material para que una vez la variable deja de afectarlo, vuelva a recuperar su misma forma y vuelva a tener sus mismas propiedades físico-químicas. Entonces, la resiliencia desde hace ya algunos años ha sido adaptada al mundo del management y mucho más recientemente al mundo de la operación para justamente tratar de decir lo mismo. ¿Qué tan maleable, qué tan adaptable es mi cadena de suministro luego de que el riesgo sucede? Luego de que el riesgo termina esa afectación. Entonces, que es un poco, de nuevo, lo que estamos viendo en este momento. Ya a partir del 27 de abril, el lunes, hay algunos sectores económicos que en Colombia ya van a empezar a reactivarse, seguramente de manera paulatina, pero justamente la resiliencia se va a poner a prueba a partir del lunes y va a medir qué tanto la cadena de suministro de esos sectores económicos que van a ser reactivados va a empezar a recuperar desde el punto de vista de la operación la forma que tenía antes o 6 semanas atrás, ¿no? Entonces va a indicar qué tan resiliente es esa cadena de suministro, qué tan adaptable va a ser a esos nuevos protocolos de bioseguridad, qué tan adaptable va a ser a esos nuevos protocolos de inspección, de desinfección, de movimiento de mercancías, ¿no? De capacidad de producción, de tratar de volver a conquistar esos mercados que en este momento están un poco quietos, esas demandas que en este momento están un poco reprimidas, ¿no? Entonces, eso va a significar qué tan resiliente es la cadena de suministro. Porque la resiliencia, digamos que a su vez está en el mundo de la operación, está afectada por dos elementos. La resistencia, que es saber soportar el choque. En este momento, muchos negocios están aguantando el totazo, aguantando el lapo, tratando de operar bajo las circunstancias que la situación nos impone. Entonces están resistiendo el golpe y están tratando de adaptarse rápidamente. Eso ya es ser resiliente. Pero por otro lado, también la resiliencia tiene una característica fundamental que es la persistencia, que es continuar en su estado poco alterado, luego de que el efecto se supera, ¿no? Bueno. Preguntas. Al parecer no hay preguntas. En el chat no ha vuelto a haber participación. Entonces, en este momento, los invito a que nuevamente volvamos a slide. Entonces, voy a dejar de compartir y me voy a pasar a la pantalla. Vuelvan nuevamente a su slide con el mismo hashtag R2SCM. Si se salieron, vuelvan a ingresar, por favor. Si no, sencillamente ya está activo. Es cuestión de que yo le dé play a la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta a la que quiero que por favor participen es, escriba una palabra con la que asocie riesgo. Adelante, por favor. Ya hay 4 conectados participando y empiezan a engrosar la lista de palabras. Adelante, por favor, ánimo. Once conectados y ya la lista de palabras es mucho más grande. Adelante, por favor. 30 segundos más. Algo están... Bueno, aquí hablan de miedos, cataclismo, pérdida. Bien, en el chat están poniendo también algunas palabras. Adriana, listo, Adriana, muchas gracias. Sí, voy a agregarlas del chat al slide, ¿te parece? Sí, Adriana, me parece buena idea, gracias. Excelente. Para que no se pierda de todas maneras ese aporte. Gracias. Bueno, 15 segundos más y paramos la participación de esta parte. Bueno, yo creo que podemos parar en este instante. Miremos qué resultado nos arrojó. Bueno, aquí la palabra que se llevó el premio mayor es incertidumbre. Sí, efectivamente. El riesgo es producto de no saber qué va a pasar, que es, diría yo, la característica fundamental de todos estos últimos tiempos, la incertidumbre. Vivimos el día, pero no sabemos mañana qué va a pasar, pasado mañana, la otra semana, el otro mes. Hay demasiada incertidumbre en el mundo en general. Muchos ya están diciendo que seguramente lo que resta del año y hasta que no salga una vacuna, vamos a tener que seguir viviendo con aislamientos escalonados. Ya la próxima semana hay una reactivación y seguramente esa reactivación va a durar por algunas semanas, pero lo único cierto es que si la famosa curva de contagio y el R sub 0 empieza a subir, seguramente el gobierno se va a ver enfrentado a una nueva decisión de volver a tener algún aislamiento social por algunas otras semanas. Por eso es muy importante que si ustedes hacen parte de esas cadenas y de esas industrias que la próxima semana van a empezar a tener operación, que por favor se cuiden mucho, sean supremamente conscientes de los riesgos que esto implica y la necesidad de extremar los, las medidas de bioseguridad y los protocolos de desinfección en toda la operación del negocio, ¿no? Porque pues digamos que desafortunadamente lo que nosotros realizamos, la operación logística, es en donde están los mayores riesgos de contagio. Por lo que hacemos, tenemos contacto con camiones, con mercancías, con personas, con plantas, ¿no? Entonces, yo soy de los que digo que en este momento cualquier medida, por exagerada que parezca de disminuir el riesgo de contagio, no es exagerada, sencillamente es un extremo de poder garantizar la continuidad de la operación. Porque lo único cierto es que si somos relajados ante los protocolos de desinfección eh, y la curva empieza a subir en 2 semanas, 3 semanas o apenas eso empieza a subir, el gobierno va a decir, ¿sabe qué? Volver otra vez todos a las casas y apagar otra vez plantas. Y no queremos que eso suceda. Bien.
Entonces, claramente la incertidumbre yo creo que es un factor totalmente inherente y relacionado al riesgo. Entonces, volvamos a la presentación. Vale, entonces, ¿qué se hizo la presentación? Aquí. Compartir. Listo. Ahí la ven ya nuevamente. Ah, perdón. De una vez, sí. Participemos en la otra palabra, en la otra. Entonces, por favor, no, qué pena, no se salgan del Slido o vuelvan a él. Y vamos a trabajar de una vez la siguiente pregunta. Esto es más, digamos, más rápido, porque es simplemente califica de 1 a 5, en donde 1 es no tiene y 5 sí lo tiene y lo gestiona, una estrategia de riesgo y resiliencia en la operación logística de su cadena de suministro. 1, no tengo nada. 5, lo tengo todo. Y ahí, pues, entre 2 y 5, entre 1 y 5 empiezan a jugar con el score. A ver qué nos da. Listo, ese score empieza ahí a subir, a bajar, a moverse. Bueno, digamos que bueno, se sigue moviendo rápidamente. A medida que empiezan a ingresar, el score se mueve. 11, vamos, ánimo, unos 3 más que se animen a ingresar a Slido y a calificar este score de 1 a 5. Bueno, listo, 12, se movió el 4, perfecto. Bueno, parémoslo ahí. Ya pudimos ver los resultados, pero aquí revisémoslo rápidamente. Es curioso siempre, digamos que estos escenarios de reflexión sobre el riesgo y resiliencia los he hecho, ya esta es como la cuarta ocasión, lo he hecho yo con los empresarios de la Alianza Logística Regional, lo he hecho con los empresarios del Comité Ejecutivo del Clúster, lo hice la semana pasada en 2 ocasiones con empresas BASC, empresas certificadas BASC, y digamos que en los 4 escenarios que se ha hecho, esta reflexión parecida a la de hoy en el escenario de la maestría, normalmente lo que nos da es que la mitad, pues la que se lleva el premio mayor es, me califico en 3, ¿no? Eso significa que los que están en 3 es porque hay dudas, ¿será que sí tengo una buena gestión del riesgo? ¿Será que puede ser mejor? ¿No? No se atreven a decir exactamente o no la tengo o sí la tengo, se quedan ahí como en la mitad, ¿no? Lo cual me parece fabuloso en la medida de que está poniendo de manifiesto que hay una excelente oportunidad para integrar dentro de la estrategia de operación verdaderas estrategias de gestión de riesgo, ¿no? Porque no nos sentimos seguros, sentimos que, y probablemente con ocasión de lo que estamos viviendo, que hay cosas que probablemente no estoy anticipando, que hay cosas que si hubiera estado mejor preparado para esta situación, seguramente la historia fuera distinta, la historia del negocio fuera distinta, ¿no? Entonces, digamos que eso es una constante de lo que ha venido pasando en estos últimos escenarios de reflexión de riesgo y resiliencia, en donde la mayoría de participantes dicen 3, porque significa que no me siento seguro, siento que hay que hacer más cosas, y me parece fabuloso porque es una oportunidad de optimizar su estrategia de operación como un todo también. Muy bien. Y que esta charla seguramente va a generar mucha reflexión y mucha inquietud sobre lo que significa exactamente gestionar el riesgo y tenerlo como un elemento fundamental, así como tengo una estrategia de gestión de pedidos, necesito tener una estrategia de gestión de riesgo. Bien, entonces volvamos a la presentación, ya ahí la deben estar viendo. Entonces, cuando yo quiero implementar una estrategia de gestión de riesgo en el negocio, debo analizar 5 dimensiones, o sea, tener soluciones para 5 cosas.
o tener análisis para 5 elementos. Para la fuente, que es la razón por la cual se genera el riesgo. Para el evento, que es finalmente lo que sucede. Tener gestionada la probabilidad de ocurrencia del evento, la consecuencia del evento, es decir, qué me genera una vez el evento sucede, el impacto, el totazo y cómo resisto ese golpe. Y por supuesto, tener anticipadas las estrategias de mitigación del riesgo. Bien, entonces vamos a ver que en las matrices que vamos a recorrer ahorita rápidamente y que no son nada complejas ni mucho menos, se ven presentes esas 5 dimensiones: fuente, evento, probabilidad, consecuencia y mitigación. Pero digamos que por encima de estos temas hay que tener absolutamente claro que el riesgo en cadena de suministro se clasifica en 2 grandes categorías, que son los riesgos recurrentes y los riesgos disruptivos. Los riesgos recurrentes son aquellos riesgos que, diría yo, se presentan en el día a día, o sea, son los que típicamente ocurren siempre en una operación. Por ejemplo, el riesgo de la fluctuación de la oferta y la demanda. Siempre hay fluctuaciones de demanda, siempre hay estacionalidades, siempre hay productos que entran a competir con el mío y hacen que probablemente mi demanda se baje. O si yo tomo una decisión de una estrategia de precios, probablemente eso va a hacer que el mercado reaccione y aumente la demanda. Entonces, digamos que son esos riesgos con los que convivimos todos los días y que hacen parte inherente de la operación. Fluctuación de oferta, fluctuación de la demanda, subida del dólar, bajada del dólar, aumento del precio del petróleo, disminución del precio del petróleo, se me enredó la lengua, del petróleo, ingreso de un competidor, salida de un competidor, lanzamiento de un producto, ¿no? Todos esos son elementos que indiscutiblemente suceden a diario, pero que igualmente son riesgos, pero son riesgos recurrentes, lo cual no significa que no deba estar preparada para ellos. Por supuesto que sí, pero son riesgos recurrentes. Y hay otra gran categoría de riesgos que afectan la operación normal de la cadena de suministro, que es lo que podríamos llamar los riesgos disruptivos, que es como lo que estamos viviendo actualmente. No todos los días estamos viviendo una pandemia. Eso necesariamente es un riesgo disruptivo que afecta de manera fuerte, importante y contundente y severa la operación de la cadena de suministro. Y probablemente la estrategia de gestión de riesgo tiene que estar mucho más refinada, ese lapicito mucho más afilado para poder anticipar y estar preparado ante la posible ocurrencia de riesgos disruptivos. Bien, y probablemente ahí es donde se necesita mucho más juicio crítico, mucho más análisis, tener esas alertas mucho más despiertas, porque los riesgos recurrentes, insisto, se presentan todos los días. Y pues de alguna u otra manera debo estar preparado para enfrentar esos riesgos. El problema es cuando se presenta un riesgo totalmente disruptivo. Ahí es donde probablemente mi cadena se ve seriamente golpeada. Bien, bueno. Déjenme ver si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Hoy no están preguntones. Bien. Entonces, vamos a empezar a recorrer la presentación a partir de ahora, revisando estas 5 dimensiones: fuente, evento, probabilidad, consecuencia y mitigación. Vamos a hablar primero de las fuentes. Claramente existen muchas clasificaciones para tratar de categorizar las fuentes de los riesgos, ¿no? Sin embargo, esta es una que a mí personalmente me gusta de todas las que he podido revisar y aplicar y entender, porque es una categorización de las fuentes de riesgo asociadas exclusivamente a posibles riesgos que se pueden presentar en la operación. Entonces, este autor, que es Joshi Sheffy, categoriza las fuentes de riesgo en la cadena de suministro en 4 factores, que son los desastres naturales, accidentes, violaciones a las normas de seguridad y a la no conformidad, interrupciones internacionales, crisis global, era del contagio. Pero digamos que digamos que yo diría que las primeras 3 son absolutamente claras.
Pero la cuarta sí quiero hacer un especial drill down sobre ella, para que entendamos que cuando hablamos de una fuente de riesgo en la cadena de suministro de crisis global era el contagio, no necesariamente estamos hablando de riesgos relacionados con pandemias, ¿no? Probablemente la palabra era el contagio y por lo que estamos viviendo, necesariamente nos lleva a pensar únicamente en riesgos relacionados con contagios y con pandemias y con riesgo biológico, etcétera. No, realmente lo que está diciendo ahí son riesgos que están relacionados con disrupciones que en donde se presenten, cualquiera que sea, genera un impacto, efecto dominó en una operación global. Supongamos, digamos que apartémonos por un momento el tema del COVID y supongamos que lo que haya sucedido en China en un momento no haya sido un virus que se esparce rápidamente, sino que sencillamente hubo un terremoto en Wuhan y todas las plantas que operaban ahí se vieron. Eso puede ser un desastre natural también, listo, ¿no? Pero digamos que también la fuente puede ser cualquier elemento que ocurre en un sitio y que genera un desabastecimiento de la operación logística en todo el mundo. O sea, no quiero que necesariamente lo referencien a un tema de pandemia y contagio, ¿no? Bueno. Entonces, lo primero es tratar de pensar en estas cuatro fuentes y empezar en estas cuatro fuentes a entender de dónde pueden estar los riesgos. Luego de que tengo, digamos, relacionadas cuáles pueden ser las posibles fuentes de donde pueden generarse los riesgos disruptivos en mi cadena de suministro, tengo luego que identificar el riesgo, o sea, empezar a decantar cuáles pueden ser los posibles eventos que pueden ocasionar una disrupción en mi operación logística, en la normal operación del negocio. Entonces, para identificar los riesgos, esencialmente podríamos estar hablando que existen dos técnicas. Primero tengo que recopilar información y esa información tengo que diagramarla y esquematizarla de alguna manera, modelarla de alguna manera. Entonces, lo primero es recopilar. Y aquí estoy simplemente haciendo referencia a algunos instrumentos que me pueden ayudar a recopilar esa información. Entonces, aquí hablamos de las famosas tormentas de ideas, juicios de expertos, entrevistas semi o estructuradas. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer como responsable o miembro de un equipo de gestión de riesgo de operaciones logísticas, tengo que empezar a llenarme de mucha información, de muchas fuentes, a indagar mucho, preguntándole a expertos, preguntándole a los mismos miembros de la operación, al mismo equipo de trabajo de la operación, y estar llenándome de muchas razones que me puede estar indicando puede haber un riesgo. Aquí hay un chat, una pregunta. Miremos. Prototipado para iterar, sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Si el año pasado, en diciembre o en octubre, en junio, cualquier momento del año pasado, hubiésemos pensado desde la operación, oiga, ¿será que tengo que considerar dentro de los expertos para identificar posibles riesgos a los médicos? Preguntarle a los médicos, oiga, ¿usted qué piensa de un virus? ¿Qué piensa de las bacterias? ¿Qué piensa de posibles contagios? Probablemente la respuesta hubiera sido, estamos locos. ¿Qué tiene que ver un médico con la operación? ¿Qué tiene que ver la Organización Mundial de la Salud con la operación logística de un negocio? Probablemente nada. Pero hoy, con ocasión de todo lo que estamos viviendo, seguramente ya uno piensa decir, oiga, si yo quiero fortalecer mi estrategia de gestión de riesgos vista hacia adelante, seguramente tengo que estar más alerta también ahora de los boletines de prensa y de toda la información de la Organización Mundial de la Salud, porque ya somos absolutamente conscientes de que cualquier riesgo biológico necesariamente va a continuar afectando la operación del negocio, ¿no? Entonces, un poco lo que les quiero decir es, tenemos que tener una mirada muy amplia para saber en dónde toco esas puertas para indagar posibles escenarios que a la postre me puedan decir
Ojo que ahí puede haber un riesgo. Ojo que ahí puedo identificar un riesgo. Ojo que ahí puede pasar algo que de alguna manera va a afectar su operación logística. Un poco también lo que los quiere decir es, yo creo que hoy estamos aprendiendo a los golpes, pero estamos aprendiendo que los tiros en la operación nos pueden venir de cualquier parte. Y que en la medida que yo tenga una posibilidad y una visión muy amplia de dónde pueden venirme esos tiros, voy a ser mucho más eficiente y efectivo en la identificación de esos posibles riesgos en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, de nuevo, insisto, hoy en día seguramente nadie refuta la posibilidad de que para identificar riesgos necesito mantener el contacto con médicos y especialistas de la salud que me digan, oiga, ¿qué puede estar pasando en el mundo en términos de bacterias, virus y demás que me afecten en un momento a la operación y yo pueda anticiparme a lo que eso pueda llegar a suceder? O para que no ocurra, o si ocurra, aguantar el golpe, ser resiliente. Bien. Entonces, ahí tengo, insisto, tener una mirada muy amplia para poder saber a quién le pregunto, a quién le consulto, cómo consulto. También, digamos, buscar un poco en la historia del negocio, en mi mismo negocio, qué ha sucedido para poder tener mucha más información y poder identificar los riesgos. Luego, toda esa información que recopilo a través de estos instrumentos y muchos más que pueden existir, tengo que empezar a diagramarlo con los famosos modelos causa-efecto. Entonces, sencillamente aquí estoy refiriendo a algunos instrumentos que seguramente ustedes conocen y muchos han usado para poder diagramar esta información y poderla de alguna manera esquematizar. Entonces, aquí refiero una que es la espina de pescado, en donde está el problema y empiezo, la espina dorsal del pescado son las causas y los efectos que ese problema puede desencadenar, y entre más espinoso sea ese análisis, seguramente estoy siendo mucho más fino y detallado en la identificación de mis riesgos. Otra técnica bastante utilizada es la famosa de árbol del problema, en donde el tronco del árbol es el problema, las raíces son las causas y las ramas del árbol, la copa del árbol, son los efectos. Entonces, es una manera también de recopilar y esquematizar toda esta información recolectada a través de los expertos y demás para poder decantar y finalmente identificar mis riesgos, tener riesgos completamente identificados. Ahora bien, esto pensaba decirlo más adelante, pero lo digo de una vez. Realmente el riesgo no es algo estático en el negocio. Es decir, no es que yo lo haga una vez y lo engaveto y el otro año otra vez volvemos a hacer otra sentada y pensada de los riesgos que puedo llegar a tener. Esto tiene que ser tan vivo y tan dinámico como el mundo mismo, tan vivo y tan dinámico como la operación misma del negocio. La operación de logística del negocio, y ustedes bien lo saben, ocurre cada segundo en una empresa, cada vez que llega un pedido, cada vez que un proveedor toca la puerta para hacer una entrega, cada vez que yo prendo una máquina para producir, la operación ocurre. Por tanto, estos temas de riesgo deben ser permanentemente analizados, revisados, refinados y ajustados. Por eso a mí me gusta hablar más que de una estrategia, de una cultura de gestión de riesgo. Porque si esto se convierte en una cultura en un negocio, todos estos elementos son vivos y dinámicos en la empresa y se reinventan todos los días y a cada segundo de la operación, ¿no? Y eso hace que la organización esté cada vez más preparada frente a lo que puede llegar a suceder. Muy bien. Luego que identifico el riesgo, o sea, me devuelvo acá a las dimensiones del riesgo, ya hemos hablado un poco de las fuentes, de los eventos. Ahora vamos a hablar de la probabilidad de consecuencia, que necesariamente tienen que estar íntimamente relacionados en un análisis de gestión de riesgos. Pero aquí me está indicando una pregunta, parece ser el chat. Otra herramienta son los cinco porqués, ¿de acuerdo? Y evidentemente, por ejemplo, cuando uno analiza, mira el tema de el gran método de teoría de restricciones, también ellos tienen, este método tiene sus propias maneras de
poder indagar, indagar, indagar hasta entender cuáles son, en este caso, pues los cuellos de botella, pero esa misma metodología nos podría servir, perdón, para identificar riesgos. La metodología que utilizamos para identificar cuellos de botella nos puede servir para identificar riesgos inherentes a la operación. ¿No? Sí, estoy de acuerdo con Ariel, los 5 porqués funciona muy bien también para indagar esa información, porque al final del día lo que queremos es tener un método que nos permita indagar y modelar la información recopilada para identificar los riesgos, para tenerlos decantados. Muy bien, gracias Ariel por el comentario. Luego entonces, tenemos que hacer un paso, digamos que en paralelo, que es, una vez identificados los riesgos, empezar a medir su probabilidad de ocurrencia y a medir el impacto una vez ocurran. Desde ligero a severo, impacto, y desde bajo a alto, la probabilidad. Entonces, aquí hay una manera, esta gráfica del lado izquierdo, que es un plano cartesiano, nos está tratando de indicar en los 4 cuadrantes y ubicar los riesgos. Entonces, en este caso, el ejemplo nos muestra que un riesgo identificado de pérdida de un proveedor clave, para este negocio en particular, su impacto es severo y su probabilidad de ocurrencia es muy alta. Pero por otro lado hay unos riesgos que son como el de daños ocasionales por vientos, es un impacto ligero, o sea, si ocurre tampoco es que el negocio vaya a perder dinero, etcétera, y su probabilidad de ocurrencia es muy baja. Hay otros riesgos que son probabilidad de ocurrencia, perdón, impacto severo, probabilidad de ocurrencia baja, como por ejemplo, cierre de múltiples puertos. Seguramente este negocio, si se cierran los puertos de manera escalonada y múltiple, el impacto va a ser muy severo. Seguramente es una compañía que vive de la importación y la exportación, pero su probabilidad de ocurrencia, a juicio de ellos, digamos que es media, es de baja, de media hacia abajo, ¿no? Hay otros riesgos que aquí los califican, impacto muy bajo, pero probabilidad de ocurrencia muy alta. Cierre de un socio, ruptura de un enlace de transporte, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aquí hay una manera de calificar el riesgo y la probabilidad de manera cualitativa. Probable, posible, improbable, impacto leve, moderado o severo. Pero digamos que, como siempre, tratar de calificar algo desde lo cualitativo es muy subjetivo. Lo que para usted es probable, de pronto para mí no lo es. Lo que para usted es leve, para mí no lo es. Entonces, normalmente en esto lo que más se sugiere es justamente tener una calificación absolutamente cuantitativa, como la que puedo estar aquí mostrando en el slide. Un riesgo improbable es aquel que tiene un riesgo de una probabilidad de ocurrencia por debajo del 25%, posible entre el 26 y el 70, probable mayor al 70. Y digamos que esto también podría, para poder calificar esta probabilidad, claramente me puedo soportar mucho en la historia. Bien, ¿qué ha sucedido en el pasado y cuántas veces ha sucedido para poder darle un valor de probabilidad al riesgo, al evento? Y a cada, digamos, porción de calificación, a cada nivel de probabilidad le doy una calificación. En este caso, un ejemplo, los improbables tienen una calificación de 20, los posibles 30 y los probables 50. Asimismo lo hago con el impacto. Bien, pero en esta matriz probablemente se tiene, déjenme aquí, se tiene algo mucho más fino, detallado y decantado. Entonces aquí tengo una matriz de probabilidad, un análisis cuantitativo de probabilidad. Un evento raro es que nunca ha ocurrido, pero podría suceder, valor de 5. Improbable, ha ocurrido en el país. Posible, ha ocurrido en la industria o zona geográfica de influencia o de los socios de la cadena de suministro en los últimos 5 años. Probable, ocurrió en la compañía o algún socio de la cadena de suministro en los últimos 4 años. Casi cierto, ocurrió en la compañía o en algún socio de la cadena de abastecimiento en los últimos 3 años. Y a cada uno le voy dando un valor, ¿no? Y en el análisis cuantitativo del impacto, digamos que aquí ya puedo empezar a jugar con distintas dimensiones. Impacto en lo económico, impacto en lo operacional, impacto en cuanto a la imagen. Y aquí puedo empezar a tener tantas dimensiones como
elementos de refinación del impacto del riesgo en la operación del negocio. Puedo tener, por ejemplo, un impacto en las ventas. Puedo tener un impacto en los costos. Puedo tener digamos que medir el impacto desde distintas dimensiones y empezar a conjugar muchas de ellas. En este caso, para efectos del ejemplo, tengo 3 dimensiones: económico, operacional e imagen. ¿Qué significa un impacto insignificante? Al cual le voy a dar un valor de 5. Un impacto insignificante, en este caso, se refiere a que en lo económico, su impacto es de menos de 10 millones de pesos. En lo operacional, no implica parada total de la operación. Y en imagen, se conoce solamente por los líderes del proceso y la gerencia. Un impacto menor, en lo económico está entre 10 y 25 millones. La operación ya digamos que empieza a verse afectada, se para menos de 1 hora, hasta 1 hora, y se conoce por la totalidad de la empresa. Moderado, entre 25 y 100 millones, la operación para entre 1 y 3 horas y trasciende a ser conocido por cliente y proveedores. Mayor, entre 100 y 1000, la operación para entre 3 y 8 horas, ya la cosa empieza a ser mucho más seria, y trasciende a ser de dominio público por agentes, competencia y o autoridades de vigilancia y control. Catastrófico, más de 1000 millones, la operación para más de 8 horas y trasciende a ser de dominio público e internacional. O sea, ya es una cosa que uno dice, lo conoce todo el mundo, afectó mi EBITDA, afectó el desempeño financiero, etc. La planta, la distribución, lo que sea, paró más de 8 horas y aquí estamos quietos esperando a ver qué va a pasar. Bueno, sencillamente, insisto, son ejemplos. Pero es un poco para mostrar cuál es el método. Luego, lo que hago, bueno, si yo quisiera tener un análisis mucho más profundo y refinado, podría adicionarle una tercera dimensión aparte de probabilidad de impacto. Podría adicionarle una tercera dimensión del tiempo de detección, de corto a largo. Entonces, si yo adiciono esa tercera dimensión, no solamente de probabilidad, impacto, sino también tiempo de detección, seguramente voy a tener aún más un efecto mucho mejor calificado y por tanto mucho mejor analizado, un riesgo mucho más calificado y mucho más analizado, lo cual me va a ayudar también más adelante a establecer el valor de criticidad y las estrategias de mitigación ante la ocurrencia del mismo. Entonces, ese sería un tercer elemento a tener en cuenta cuando ya quiero, insisto, refinar esas calificaciones y valoraciones de los riesgos. Luego lo que hago es generar una tabla de tipificación de los riesgos desde el punto de vista de su calificación total. Entonces, los riesgos que tienen calificación por debajo de 20 son riesgos de tipo bajo. Los que están entre 20 y 40, medio, 40 a 70, alto, y mayor a 70, extremo. Pero ¿cómo llego a esos valores? Esta matriz más o menos me está mostrando un ejemplo sencillo de cómo llegar a esos valores, en donde aquí están todas las dimensiones del riesgo. Tengo la fuente, tengo el evento, tengo la probabilidad, tengo el impacto y tengo la calificación total. Me faltaría solamente la estrategia de mitigación. Ok. Entonces, la fuente, desastres naturales. He identificado 3 eventos, probablemente el juicio de expertos, etcétera, luego la diagramación y demás. Concluí que hay 3 eventos posibles: deterioro e inundación del corredor logístico en época de lluvias, cierre del aeropuerto ocasionado por bruma, dificultad de llegada de las operaciones de los operarios a la planta. Entonces aquí califico la probabilidad. Este es un riesgo de probabilidad entre 50 y 70, mayor a 70, este entre 10 y 20. Eso significa que este riesgo es probable, el otro es casi cierto y el último es improbable. Por tanto, al primero le doy un valor de 20, al segundo de 50 y al último de 10. El impacto. Cuando hay un deterioro e inundación, el impacto en lo operacional es que la operación puede parar de 1 a 3 horas. Pensemos en una operación de distribución. En lo económico, eso me está impactando entre 25 y 100 millones. Por tanto, es nivel moderado y el valor que le doy es de 15. El del cierre del aeropuerto, ya eso me puede generar un impacto operacional mucho más grande, entre 3 y 8 horas de para.
en platica, pues ya la cosa se empieza a subir entre 100 y 1000, por tanto es uno de mayor impacto. El de abajo, digamos que no implica una parada total de la operación. Seguramente tengo maneras de seguir operando a pesar de que haya empleados que no puedan llegar. La afectación probablemente es menos de 10 millones, lo cual significa, por lo cual lo califico como insignificante, 5 puntos. Entonces, en este caso, ya tengo calificado desde el punto de vista de probabilidad y de impacto cada uno de los riesgos. Y lo que hago es, el primer riesgo es de 35, por tanto es medio. El segundo es de 70, es alto. Y el último es de 15, es bajo. Y así con los otros riesgos que tengo ahí como establecidos en el ejemplo. Bien. Entonces, aquí ya empiezo a tener una primera aproximación a las estrategias de mitigación, que sería la última fuente de análisis en la cultura de gestión de riesgos. Fuente, evento, probabilidad, consecuencia y mitigación. O sea, ya pensar en estrategias de continuidad de negocio, a pesar del riesgo. Entonces aquí digo, en el ejemplo, mire, cuando el riesgo es bajo, esta es una manera, digamos, probablemente muy gruesa. Ahorita vamos a ver algo un poquitico más decantado, pero cuando el riesgo es bajo, digamos que la estrategia de mitigación es gestionar mediante los planes convencionales según sea el caso. Medio, activar los planes de contingencia según sea el caso. Alto, es necesario convocar al equipo de gestión de riesgo y continuidad del negocio y activar los planes de contingencia según sea el caso. Fíjense que va como sumando. Cuando es extremo, convocar el equipo de gestión, buscar fuentes de ayuda externa y activar los planes de contingencia según sea el caso. Bien. Aquí vemos probablemente una clasificación o un ejemplo de estrategias de mitigación un poco más decantadas, ¿no? Entonces, para los riesgos de alto de impacto severo o altísimo y probabilidad de ocurrencia alta, ¿no? Entonces tengo que activar estrategias reactivas de mitigación, ¿no? O si está en la parte de abajo, aplico y establezco estrategias proactivas de mitigación, porque probablemente algunas de ellas yo las tengo anticipadas, otras sencillamente se presentaron y tengo que ver la mejor manera de salir adelante, ¿no? Otra manera, otro ejemplo de estrategias de mitigación. Entonces, riesgos de alto impacto que son difíciles de anticipar, incluidos los desastres naturales, ataques terroristas o los ataques cibernéticos, se pueden manejar mediante la construcción de una fuerte gestión de crisis, capacidades y resistencia en todo el sistema, una cadena de suministro, y el equipo de gestión de riesgos puede introducir un proceso de monitoreo de riesgos sistémico que puede ser mejorado con ejercicios de simulación de escenarios. De esta forma se pueden prevenir algunas interrupciones en la cadena de suministro. Otra forma de mitigar los riesgos que son de difícil anticipación es transferir riesgos a otras partes, contratar seguros e introducir en los contratos cláusulas relacionadas con el riesgo. Por ejemplo, era muy difícil hasta a principio de año, digamos, que alguien pudiese anticipar los efectos que iba a poder tener esta pandemia a nivel global. Entonces, muy al principio, cuando se empezó el tema en China y a aislarse, muchas compañías, cuando vieron afectadas sus principales centros de producción, empezaron a tratar de aumentar las capacidades de producción en otras zonas geográficas, cuando se podía, por supuesto. Entonces, eso es, digamos que es una manera como de mitigar el riesgo, tratando de diversificarlo, por ejemplo. Hay algunos analistas que en estos últimos días han dicho que probablemente todos estos temas de pandemia pueden ser vistos como una oportunidad de desarrollo para economías latinoamericanas, dependiendo cómo se asuma. Porque es más o menos decirle a estos grandes productores del mundo, oiga, fíjense lo que pasó por usted tener concentrado sus centros de producción en una sola región geográfica. Se vieron totalmente afectados y fue un efecto dominó. ¿Por qué no piensa en diversificar el riesgo teniendo centros de producción en otras geografías en el mundo? Probablemente en Latinoamérica, en donde hay claramente unas condiciones de costo
de mano de obra bajos. Entonces puede ser asumido como una oportunidad, digamos, de ampliar capacidades de producción en economías en vía de desarrollo o en economías emergentes, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de estrategias de mitigación, riesgos de alto impacto que son relativamente fáciles de superar y anticipar. Pueden implicar una revisión sistemática de la configuración de la cadena de suministro. Las estrategias de respuesta incluyen la definición de estrategias de abastecimiento, aumentando la participación en proveedores locales, ¿no? O revisando la fabricación fuera de ciertas áreas, estableciendo operaciones de fabricación de ensamblaje en países con alta importación. La revisión de la acumulación de inventario ayuda a optimizar los niveles de servicio, aumentando los niveles de existencia de seguridad. Entonces, digamos que son ejemplos, insisto, de estrategias de mitigación frente a las distintas clasificaciones del riesgo respecto a severidad y probabilidad. Pero al final del día, digamos que esta matriz de mitigación necesariamente tiene que ser construida de manera particular por cada empresa, también teniendo en cuenta, ojo con eso, las capacidades de respuesta también de la cadena de suministro. Bien. Preguntas hasta acá. Fíjense que es un modelo bastante sencillo, ¿no? Se ve sencillo, por supuesto, es sencillo, pero en donde está la varita mágica es justamente en esa primera parte en donde hago toda la identificación de eventos. Y que, insisto, tiene que ser un elemento de permanente revisión. Porque esas matrices, al final del día, se van a ver enriquecidas si y solo si enriquezco mi análisis e identificación de posibles eventos que afectarían de manera disruptiva y severa la cadena de suministro. Por eso cada vez hay que preguntarle a más y a más expertos, indagar, tener las antenas muy bien puestas, revisar mucha información que me permita a la postre poder enriquecer esa identificación de eventos. Muy bien. Por otro lado, digamos que en este tema de gestión de riesgos uno se pregunta y las empresas se preguntan bastante, bueno, ¿y qué gano? O sea, sí, le he invertido un montón de dinero a un montón de personas por allá analizando riesgos, echando globos, manteniendo esas matrices, pero no veo el retorno de inversión. Y ahí lo que uno le dice a todos estos tomadores de decisiones es, oiga, ¿usted para qué compra un seguro? ¿Usted compra un seguro esperando utilizarlo? Ojalá que no. Ojalá que no lo tenga que utilizar nunca. Pero ¿qué pasa? Que el día que suceda algo y no lo tenga, pues ese día seguramente usted se va a ver altamente impactado y va a decir, ¿por qué no compré un seguro? Es un poco la misma lógica aquí en gestión de riesgos, ¿no? Pero una manera, si uno quiere mostrarle a un tomador de decisiones por dónde puede estar el retorno en la inversión de toda esta cultura y toda esta gestión, puede ser reducción en primas de seguros. De los escenarios que le refería hace un rato, en donde esta charla se ha hecho de manera similar, luego de las charlas, bueno, han sido charlas seguramente mucho más masivas, con una convocatoria más alta a nivel empresarial. En una de esas charlas habían compañías de seguros. Luego de una charla, empecé a recibir correos justamente de estas compañías de seguros diciendo que muchas de ellas, con ocasión de todo lo que está sucediendo, están preguntándose cada vez más para poder emitir un seguro a la operación de un negocio, preguntarle, oiga, muéstreme cuál es su modelo de gestión de riesgos. Y en la medida en que las compañías muestren que tienen riesgos mucho más pensados y estrategias de mitigación mucho más definidas, seguramente va a ser un factor para que empiecen a disminuir la prima de riesgo, la prima del seguro. O al revés, aquellos que no lo tengan seguramente van a pagar un seguro mucho más alto. Entonces, ese ahorro puede ser un factor en el cual yo me soporte para decir y para sustentar la necesidad y la importancia de tener la gestión de riesgo como un elemento fundamental de la operación, como lo puede ser recibir pedidos y despacharlos. Maximizar los niveles de servicio puede ser un factor que en un momento dado me permita mantener atendiendo los mercados y mantener siempre en lo posible,
esa maximización en el nivel de servicio. Puedo llegar a tener prevenciones en la ruptura de inventarios, que al final del día impactan las ventas, impactan los agotados, impactan la participación de mercado. Pago de indemnizaciones y multas, o sea, en la medida en que tengo riesgos más controlados y anticipados, puedo evitar el pago de indemnizaciones y multas, probablemente que estén consagrados en un contrato, ¿no? Puedo empezar a tener un retorno de inversión en el mejoramiento de la reputación de la marca, aunque eso a veces es un poquito etéreo, pero una manera de medir la reputación de la marca, los de mercado lo saben muy bien, puede ser a través del market share. Entonces, la cantidad de participación de mercado que tiene la marca o el top of mind de la marca puede ser un factor que está seriamente beneficiado por la estrategia de gestión de riesgos. Por supuesto, aumento de ventas y demás, o posibles, o ser atractivo para la inversión, ¿no? Bien, entonces son algunas ideas sencillas de por dónde podría estar el retorno a la inversión de la gestión de riesgo cuando un tomador de decisiones me lo pregunte. O yo me anticipo y digo, mire, estos pueden ser los factores de retorno a inversión de todos estos elementos. Muy bien, ya para terminar, para ir terminando, quiero que por favor nuevamente se conecten a Slido, pero en este caso el hashtag es distinto. Es RRSCM. WRSCM, como está ahí en el slide. Entonces yo mientras tanto me voy a cambiar a Slido para activar las preguntas de cierre con las que quiero ir ya concluyendo esta intervención. Está lento. Ya. Bueno, la primera pregunta es, ¿cree que su compañía está lista para implementar o refinar una cultura de gestión del riesgo y la resiliencia en su cadena de suministro? Califique de 1 a 5, en donde 1 es no está lista y 5 está lista. Adelante, por favor. Hay 7 participando. Animo a los demás a que también lo hagan. En este momento me registra el webinar que hay 31 participantes conectados. Entonces, les pediría el favor que me ayuden a subir ese 7 que está ahí en ese momento. Bueno, aquí en el chat parece que están escribiendo algunos. ¿Cómo es el hashtag? Ah, listo, es RRSCM. Ahí lo escribí en el chat. WRSCM. Para Silvia y Alejandra que lo preguntaron en el chat. Ahí ya está. Listo, ahí el score se mueve, se mueve, se mueve. Bien, digamos que ahí vamos, el score promedio está en 3.2, o sea, seguimos pensando que ahí está el reto, justamente lograr que las compañías, y yo creo que con ocasión de lo que estamos viviendo, yo creo que eso a la fuerza nos está haciendo más conscientes de la importancia de tener estrategias de gestión de riesgo para garantizar la continuidad de la operación en cualquier momento, y no necesariamente cuando ocurre una pandemia. Fíjense que podemos estar analizando los riesgos disruptivos desde 4 fuentes primarias de ocurrencia. Entonces, yo creo que estamos siendo más conscientes de esa necesidad, diría yo. Muy bien. Entonces, el score promedio está en 3.2. Entonces, sentimos que ese es un desafío, ese es un reto. Seguir convenciendo a los tomadores de decisión de que le dediquen recursos, tanto económicos como de gente,
que esté permanentemente articulando estos temas. Muy bien, entonces podemos quedarnos ahí. Y la otra pregunta, de una vez, para no salirnos del slide, es, escriba una palabra que defina cuál es la principal barrera en su organización para implementar una estrategia de cultura de gestión de riesgo y la resiliencia en la cadena de suministro. Sería una de las preguntas para ir cerrando. Y más que todo es para que ustedes se hagan una autorreflexión, ¿no? ¿Por dónde podrían estar las barreras a la hora de plantear estos mejoramientos en la cadena de suministro? Acuérdense que una palabra un concepto que utilizamos mucho en la operación es la mejora continua y la optimización. Y la estrategia de gestión de riesgo, digamos que es un elemento que le apunta a las dos, a mejora continua y a optimización de la operación. Desconocimiento, engranaje completo en la cadena de suministro, visión, resistencia al cambio, ¿de acuerdo? Adelante, más, porfa. Muy bien, adelante, anímense. Adelante, adelante. Yo sé que la hora ya es complicada, pero saquemos nuestros arrestos. Adriana, ya el hashtag no es R2, sino RRSCM. O sea, RRSCM. Ese era el hashtag para la participación anterior. Gracias. Muy bien. Bueno. Disciplina. Sí, de acuerdo. Muy bien. Paremos ahí en 14. Entonces, rápidamente revisemos el resultado. Resistencia al cambio. Sí, yo creo que ese es un factor que atenta no solamente contra esto, sino contra cualquier iniciativa de mejora, ¿no? La resistencia al cambio, el estar apegados a modelos tradicionales, ¿no? Pero yo creo que lo que nos ha enseñado también de las lecciones que nos deja esta situación es justamente que no podemos seguir siendo resistentes al cambio. Tenemos que siempre tener una mirada fija muy lejos, tratando de mejorar todos los días y buscar cómo hacemos las cosas distintas siempre, ¿no? Y digamos que el tema de resistencia al cambio diría yo que es como una condición demasiado arraigada o una característica en el management de nuestras empresas en Colombia demasiado arraigada. No somos muy abiertos ni muy aventurados a probar cosas nuevas, ¿no? Y lo digo también un poco soportado en los datos de la encuesta nacional logística, nuevamente refiero al documento. Uno de los factores que indaga la encuesta nacional logística es el grado de apropiación tecnológica que tienen las empresas para optimizar la operación logística de los negocios. Y vemos que efectivamente las empresas no son muy abiertas a hacer inversiones en tecnología para optimizar la operación logística. Y probablemente esto también es ¿cómo decirlo? Un elemento para que ustedes lo reflexionen, que son los que están metidos en la operación de los negocios. Seguramente ustedes trabajan en empresas en la operación logística de las mismas. Entonces, la encuesta la encuesta está indagando sobre tecnologías que no son de la cuarta generación. La encuesta indagó sobre tecnologías que son de hace 50 y 60 años. Oiga, ¿usted usa código de barras? No, no uso. ¿Usted usa sistemas de gestión de transporte? No, no uso. ¿Usted usa sistemas de gestión de bodegas? No, no uso. ¿Usted usa modelos de predicción de la demanda y software para predicción de la demanda? No, no uso. O sea, también ahí el grado de implementación de tecnología es muy bajo, lo cual es un factor que explica que somos resistentes al cambio. Y yo creo que este es el momento de empezar a pensar, y no solamente a pensar, sino a tomar medidas reales y concretas
de irrupción tecnológica, de implementación de tecnologías que faciliten la operación logística. Bien, bueno, listo. Entonces, volvamos a nuestra presentación, ya para ir terminando. ¿Qué le pasó a esto? Perdón. Un problema que se me perdió el puntero del mouse. Ya apareció, no. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, no necesariamente proyectada, pero ahí están viendo mi pantalla. Entonces, la pregunta para ir terminando es, el mundo, o la reflexión, el mundo se está volviendo más riesgoso y los líderes avanzados de la cadena de suministro se están volviendo más inteligentes sobre el riesgo. ¿Está su cadena de suministro lista para el riesgo? Es como la pregunta, además, la pregunta que nos sirvió para invitarlos a esta reunión y la pregunta con la que quiero cerrar la reflexión final. Y ahora sí ya termino. Les quiero recomendar para aquellos que quieran de golpe indagar más y meterse cada vez más en este fascinante mundo del riesgo y la resiliencia en la cadena de suministro, les podría sugerir este libro que se llama El poder de la resiliencia, cómo las mejores empresas gestionan lo inesperado. Está escrito por el profesor Joshi Sheffi. Joshi Sheffi es, diría yo, una de las grandes autoridades mundiales en estos temas, y no solamente de riesgo, sino en general de gestión eficiente de cadena de suministro y de logística. Él es actualmente, y desde hace muchos años, él es profesor en MIT. Y desde hace muchos años, de hecho, fue el gestor, el creador del Centro de Transporte y Logística en MIT, este gran centro de investigación, perdón, y de generación de nuevo conocimiento en nuestra disciplina que a todos nos gusta, la operación y la logística, ¿no? Y ha escrito muchos libros, es autor de muchos libros y de muchas investigaciones. Y esta es una de ellas. Entonces, para aquellos que quieran, insisto, indagar sobre el tema, les sugeriría este documento para que lo tengan en cuenta y lo empiecen a consultar. Si tienen un problema, porque es que el mouse, ya, ok, ya pude tener otra vez el control del mouse. Entonces, para que por favor, en lo posible, pues, empiecen con este libro. Muy bien. Entonces, Adriana, al profesor Carlos Vega, muchas gracias por esta invitación. A ustedes por haber participado, por haberse mantenido conectados las 2 horas. No es fácil un viernes a esta hora, cuando ya todos estamos intoxicados de webinars, seguramente por esta época. Pero muchas gracias, espero haberles aportado algo a su desarrollo personal y profesional y en haber logrado motivar también un poco esa sensibilidad sobre el riesgo y sobre la necesidad hoy en día de mantenernos muy al tanto de esto y de mantener esta estrategia vigente en las compañías. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.